Bienvenidos y bienvenidas, esto es Del Otro Lado, el programa de la agencia de noticias Pacurondo. Hoy nos acompaña Pablo Cercovich, quien preside la Asociación Civil Argentina en Red. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Estefanía, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir a acompañarnos. Me gustaría comenzar que nos puedas explicar, ¿no?, cómo fue el surgimiento de Argentina en Red. Tendríamos que empezar a hablar sobre vectores de articulación y sobre ciudadanía consciente como tensores multifuncionales y multidireccionales. ¡Apa! Tendríamos que hablar del fin de las estructuras partidarias, de las estructuras preexistentes tal y como las conocemos, y empezar a concebir los procesos de organización y de articulación de nuestras sociedades impactados por las nuevas tecnologías. Tendríamos que pensar como referencia en el movimiento feminista. Este movimiento de tarifas en realidad permea todas las estructuras preexistentes e innova en términos de la intervención de la ciudadanía en su conjunto en función de la exigencia del cumplimiento de los derechos. Vos sabés que estamos ya hablando de la cuarta generación de derechos. La primera, aquella que surge con el impacto tecnológico de la imprenta, la revolución que tiene su momento culmine en la Revolución Francesa, el iluminismo, la posibilidad de pensar en una sociedad de consenso en función de la racionalidad, contraponiéndose al poder que sometía a todos, reclamando la posibilidad de libertad religiosa, de libertad de pensamiento, pero luego, con la aparición de la máquina a vapor, la industrialización, los derechos de segunda generación. Ahí hablamos de los derechos laborales. Ajá. Con el desarrollo tecnológico armamentista, la guerra nuclear, los derechos de tercera generación, los de los pueblos. Y hoy estamos parados frente a al convencimiento de que sin la aplicación de estos derechos de cuarta generación que se soportan en el concepto de participación, entonces el resto de los derechos que fueron conquistados a lo largo de la historia no podrán ser implementados. Y otra cosa que vemos, a partir de los movimientos europeos, americanos, es la necesidad de las organizaciones extralegislativas, extraparlamentarias, como proceso de articulación garante del cumplimiento de los derechos. Eso es Argentina en Red. Es un proceso de articulación, de intervención de la ciudadanía, tratando de hacer prevalecer sus derechos, sobre todo en momentos como estos, en los que son absolutamente vulnerados, toda vez que cuando hablamos de derechos, hablamos de limitar el poder. En su momento, con los derechos de primera generación, el poder de la monarquía. Pensá que en Japón, hasta no hace mucho tiempo, la vida de los japoneses dependía de la voluntad de su emperador. ¿Ok? En el caso de la Revolución Industrial, los derechos poniéndole un freno al avasallamiento que representaba la explotación laboral. En el caso de los derechos de tercera generación, poniéndole un poder a la posibilidad de que todos sucumbamos producto de las bombas nucleares. Y hoy, poniéndole un poder a la dinámica de estas sociedades que aparecen democráticas, pero en realidad están diseñadas en función de los intereses de los grupos concentrados que moldearon nuestras democracias. Y específicamente hablando de esos grupos concentrados y esto que vos me hablabas de la estructura en red y de la comunicación, ¿no?, que es tan importante en lo que es esta asociación civil. ¿Nos podés comentar de qué se trata esta campaña de medidores protegidos que ustedes han iniciado este año o es del año pasado? No, nosotros estamos en realidad batallando de la mano de la problemática tarifaria desde los primeros decretos de necesidad y urgencia del macrismo, desde que Aranguren asume y dolariza las tarifas, a partir de lo cual nosotros identificamos como un eje, como uno de estos vectores que planteábamos de articulación transversal a toda la sociedad, que tarde o temprano iba a terminar desembocando en la catástrofe que es hoy. A partir de esto, juntamos cientos de miles de firmas de la mano de todos los ámbitos multisectoriales, logramos llevar a las legislaturas provinciales, a las legislaturas municipales, la problemática de la emergencia tarifaria que terminó en el Congreso Nacional con una ley de emergencia tarifaria que fue aprobada por ambas cámaras, pero inmediatamente vetada por el Poder Ejecutivo, que tiene intereses accionarios directos en estas empresas de energía,
después de lo cual nosotros interpusimos una cautelar solicitando la inconstitucionalidad de ese veto, o sea, que entre en vigor esa ley, claro, patrocinados por el Instituto Sampay, por los doctores Barcesati y Cholvis. Me tocó personalmente presentarla en tribunales, la justicia totalmente cooptada, la justicia federal, por el Poder Ejecutivo, de manera que imposible avanzar. Esto constituyó el origen de este movimiento que es Argentina en Red, que hoy se constituye como asociación civil para poder interactuar con personería jurídica, con los entes reguladores, que también están cooptados por las empresas, de la misma manera que nuestros propios ministerios y secretarías, sí, a punto tal que a finales del año pasado, de 2018, para sacarse de encima la carga que representaba la tarifa social, que era aquella ayuda a los hogares más vulnerables, sectores vulnerables, para poder asumir el pago de las facturas de luz, de gas, frente a este proceso de confiscación de los recursos en los hogares que se está protagonizando por parte de estas empresas, que lo que buscan es maximizar las rentabilidades en sus balances, y por otra parte hay que destacar que son los principales tomadores y fugadores de divisas del país. Estamos supuesto, hablando no hay que olvidar eso. de esta dinámica. Provincializó la tarifa social para la energía eléctrica, de manera que a partir del 1 de enero de este 2019, cada provincia, de acuerdo a los recursos de que disponga, tiene que decidir en qué términos va a seguir ofreciendo este beneficio o incluso eliminarlo, si acaso no dispone de los recursos. En Córdoba anunciaron ya, el propio Schiaretti, que lo iban a mantener durante el primer cuatrimestre, después de lo cual lo iban a eliminar. De manera que se produce una desigualdad muy profunda, claro, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. O sea, estamos hablando de políticas públicas implementadas a partir de los intereses de estos grupos concentrados, frente a lo cual nosotros oponemos la participación como garantía de cumplimiento de los derechos, porque cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de derechos humanos básicos, tal cual, a partir de lo cual se garantiza el acceso a una vivienda digna, que sin servicios públicos... Calidad de vida, ¿no? Y más en esta época, en invierno, ¿no? Cuando empiezan los fríos. ¿Cómo juega en este panorama, ¿no?, lo que es el fallo de Ramos Padilla? Bueno, fundamental. Hay que tener en cuenta que desde el 6 de junio de 2018, cuando efectivamente el Juzgado de Dolores emite su fallo, frente a la cautelar que presentan consumidores argentinos de la mano de la multisectorial. Muchas ONGs, ¿no?, se agruparon para bueno, presentar. Consumidores Argentinos es una asociación de usuarios y consumidores. Y la multisectorial de Villa Gesell es quien, de la mano de Consumidores Argentinos, hace esta presentación en Dolores. Sí. Le corresponde a Dolores porque surge de Villa Gesell la iniciativa. En ese momento, Ramos Padilla dictamina: para proteger a los hogares más vulnerables, vamos a impedir el corte de suministro por falta de pago para todos los hogares. Por supuesto, a partir de ese momento en que Enargás notificó a las empresas, estuvieron todas en desacato. La excusa fue, bueno, no se definió qué es un hogar vulnerable. Claro. Tocó a nosotros, como asociación civil, presentar la definición de hogar vulnerable, es en realidad tomarla de ellos mismos, que es todo aquel hogar que es susceptible de percibir la tarifa social. Claro. Entonces, llegamos a ese entendimiento, armamos una mesa de trabajo y a partir de ese momento, de cara a este invierno, ya estamos ingresando a todos los hogares que no puedan afrontar el pago de sus facturas dentro del registro para que queden preservados del corte de suministro. Te hago una consulta. Esto puede ser más allá de la tarifa social, porque leí parte del fallo donde dice, se especifica, dice, cuando se trate de sectores socialmente vulnerables o se encuentre comprometida la vida digna. Claro, el problema es que al no definir qué es un hogar vulnerable, claro, de ahí se agarra el ente regulador, que en realidad responde al interés de las empresas y no quiere, claro, que nadie deje de pagar, y entonces introduce este concepto en la nebulosa que nosotros, a golpe de escrachar las sucursales, claro, logramos definirlo y logramos canalizar, vehiculizar la introducción de todos los hogares que lo necesiten dentro de este concepto. ¿Cómo es el vínculo con Enargás y con las empresas? Y me gustaría saber, si bien es difícil acceder a cifras, pero luego del fallo, si se pudo reducir el número de cortes o suspensión de servicios. ¿En qué estado está eso? A partir del 6 de junio de 2018, que se notifica desde Enargás a las empresas de este fallo,
están en desacato. Esto significa que siguieron cortando el suministro y retirando medidores a pesar del fallo. A pesar del fallo. Lo que nosotros hicimos hoy fue decirle, señores, una vez definido que es hogar vulnerable, todos aquellos usuarios de red que hayan sido desconectados a partir del 6 de junio tienen que volver a ser reconectados. Claro, perfecto. Y por supuesto, todos aquellos que tengan tarifa social, quedar preservados. Y todos aquellos que no la tengan, pero a lo que les corresponda, nosotros estamos en condiciones también de presentarlos y de otorgarles esa tarifa social para luego poder quedar preservados, porque hay que tener en cuenta que estamos en las puertas del invierno, los consumos del invierno todavía no llegaron y las tarifas siguen subiendo porque están dolarizadas. Claro, claro. Es muy importante lo que vos destacaste hacia el inicio, ¿no? Donde hablabas de un derecho humano. De repente, a veces, ciertos sectores de la población tenemos una visión acotada de los derechos humanos y no se percibe el poder acceder al servicio del gas como un derecho. En general, todos tenemos sobre la problemática de derechos muy poco conocimiento y muy poca conciencia de que en realidad nosotros somos hoy un nuevo sujeto político, que es constituido en función de nuestra problemática común en términos de que somos todos ciudadanía de derechos, porque lo cierto es que a partir del impacto de estas tecnologías en los procesos productivos, en muchos casos, la categoría proletariado, digamos, todas las categorías que nosotros conocemos tienden a la extinción, se está redefiniendo este escenario. Lo único que nos define hoy es que somos todos ciudadanía de derechos. Claro. Importante y fundamental ponerlos sobre la mesa y defenderlos con participación. Y se empiezan a reconocer derechos, digamos, en lo que es la lucha misma, ¿no? Por esos derechos. Así que me gustaría que, sé que estás impulsando desde Argentina en Red la candidatura del fiscal Gabriel de Bedia, defensor del pueblo nacional. Me gustaría saber cómo es ese vínculo, cómo están trabajando. Hace 10 años Argentina no dispone de defensor del pueblo de la nación y esto significa para quienes damos batallas de jurisdicción federal un verdadero problema, porque no tenemos quien nos defienda. Hoy, si nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Lorenzino, la Corte Suprema acaba de denegarle una cautelar que precisamente tendía a la retrotracción tarifaria. ¿Y cuál es el argumento? Que no tiene jurisdicción. Y obviamente, claro, ninguna provincia tiene jurisdicción, ningún municipio tiene jurisdicción sobre problemáticas federales. Por eso para nosotros es fundamental que esta estructura autárquica, que es la Defensoría del Pueblo de la Nación, vuelva a estar dotada de un defensor del pueblo que la ponga a funcionar y que defienda y que proteja el interés de la ciudadanía que está totalmente vulnerada frente a estos procesos. En el caso de Gabriel de Bedia, amigo, fiscal federal, muy respetado, creemos nosotros que es la persona adecuada para ocupar ese puesto. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando breve te pido, ¿qué se siente estar del otro lado? Responsabilidad, compromiso y la necesidad de articular con todos nuestros pares para imponer el debate sobre una Argentina mucho mejor. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión y a ustedes les digo que seguimos en el próximo bloque.